Hola, bienvenidos. En esta ocasión, el tema que quiero tratar, el tema que me parece interesante, que despierta mi curiosidad y más que mi curiosidad, que me tiene en vilo por las noches tratando de elucidarlo, es el de las transformaciones canónicas de lo que se denomina mecánica clásica. La mecánica clásica no existía en el siglo XIX, porque la mecánica clásica se inventó conjuntamente con la mecánica cuántica. Solamente existe una mecánica clásica o un nombre al que llamamos mecánica clásica, una materia a la que llamamos mecánica clásica, cuando se ha desarrollado eso que tendemos a denominar mecánica cuántica. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes de que existiera la mecánica cuántica, no había necesidad de hacer una división entre algo que llamamos hoy día como clásico, como algo que debemos de saber, pero que entendemos como no completo, como no capaz de describir todo el universo. Tampoco la mecánica cuántica puede, pero en gran medida esa es la idea de la mecánica clásica, el apelativo clásico, el epíteto clásico, el adjetivo de clásico significa o refiere a una incompleción en esa construcción intelectual, una incompleción porque no puede dar cuenta de los fenómenos que son muy pequeños, cuya longitud de onda es muy pequeña, o fenómenos en los que la constante de Planck es muy importante. A eso le llamamos mecánica clásica. Y de alguna manera se ha reorganizado a lo largo del siglo XX el corpus de la mecánica clásica porque ya existía una mecánica que trataba cuerpos continuos, cuerpos discretos, gases, todo, porque era la manera en cómo se podía describir el universo, lo que hoy se llama la mecánica clásica, que voy a denominarle también simplemente mecánica, que comprendía la hidrodinámica, la aerodinámica, todo lo que tuviera que ver con fuerzas y tenía, por supuesto, muchos formalismos. Cuando queremos construir una mecánica más, bueno, diríamoslo así hoy día, más poderosa, más potente que la mecánica de Newton, que la mecánica vectorial de Newton, se construye lo que se denomina mecánica analítica de Lagrange. Y de la mecánica analítica de Lagrange se pasa, bueno, no hay una necesidad en el desarrollo histórico de que de la mecánica de Lagrange se pase a la mecánica de Hamilton. Igual se pudo haber pasado a la mecánica que hoy día se denomina de Apple Gibbs, o cualquier otra forma de la mecánica. De hecho, no había por qué disgregar a la mecánica en esas tres partes que hoy día son tan comunes, sobre todo si vemos un libro como este, Los métodos matemáticos de la mecánica clásica de Arnold. Vamos a encontrar aquí, bueno, una forma canónica. En muchos textos se encuentra, pero en este se encuentra perfectamente delimitada por capítulos. Si ustedes ven el contenido, está parte 1, mecánica newtoniana, parte 2, mecánica lagrangiana y parte 3, mecánica hamiltoniana. Son las mecánicas, son las formulaciones de la mecánica, que algunos dicen que son equivalentes, otros dicen que no son equivalentes. Hay toda una discusión a este respecto, pero vámonos por lo que dicen los libros de texto, que nos engañan tanto que conforme avanzamos en nuestro conocimiento nos damos cuenta que, oh, por Dios, esos libros deben de ser reescritos. Pero a veces uno no tiene el tiempo de reescribirlo, y quienes se dan el tiempo de reescribirlo a veces no lo hacen, por decirlo así, de una manera muy comprometida. Lo hacen siguiendo, bueno, las pautas que conocen. En este caso, esta que les he mencionado de este libro, de los métodos matemáticos de la mecánica clásica de Arnold. Y por supuesto, cada una de esas mecánicas tiene un formalismo que le es peculiar y característico. La mecánica newtoniana tiene como formalismo característico los vectores, el álgebra vectorial. Se utilizan vectores, componentes vectoriales, álgebra vectorial, productos vectoriales, todo ese integración vectorial. Todo eso es lo que aparece en la mecánica de Newton y está subordinada, pero aquí sí hay física, aquí sí hay física. En lo otro
¿Quién sabe? Cuando nosotros construimos la mecánica de Newton, al menos cuando la construye Arnold en este libro, lo vuelvo a poner aquí para que no se les olvide cuál es, lo primero que nos recuerda es que en la mecánica newtoniana existe un principio de relatividad que se denomina de Galileo y por lo tanto coloca todas las ecuaciones bajo la égida de ese grupo, el grupo de Galileo, que consiste de, bueno, todos los movimientos rígidos más los cambios de un sistema de referencia que se mueve con velocidad constante a un sistema de referencia en reposo. Es la relatividad de Galileo, con unas transformaciones características. Forman un grupo, por supuesto. Hay una mejora con respecto a la geometría. Casi podríamos decir que pasamos, como alguna vez lo expliqué, pasamos del grupo rígido, de los movimientos rígidos de la geometría euclídea al grupo de Galileo, simplemente añadiéndole la transformación de cambio de sistemas de referencia, que es una transformación ya no rígida, sino cinemática. En otro video he mencionado que se puede generalizar esto si nosotros consideramos en lugar del grupo especial ortogonal, el grupo especial ortogonal con parámetros dependientes del tiempo. Es decir, si cambiamos el grupo ortogonal por un grupo infinito dimensional que sigue siendo ortogonal, pero cuyos parámetros son ya funciones. Cuando nosotros cambiamos los parámetros de un grupo, tenemos un grupo de transformaciones. Los grupos de transformaciones tienen parámetros. En el caso del grupo de Galilei se ven fácilmente. Son los ángulos a los que está el sistema de coordenadas orientado, que lo orientan, pero no se están moviendo, no están girando. Simplemente está así ubicado. Nosotros nos ubicamos en tal o cual posición y eso genera un ángulo, pero es un ángulo fijo. Las transformaciones de Galilei también son con velocidad constante. Nosotros podemos recalibrar el grupo de ortogonal simplemente haciendo que los parámetros fijos se vuelvan parámetros móviles y obtenemos una teoría que ya sería, si la hiciéramos invariante, las ecuaciones de Newton invariantes ante ese grupo, pues ya tendríamos pues las rotaciones. Bien, pero aquí sí hay física. Cuando nosotros hablamos del grupo de Galilei o del grupo de Lorentz, sí estamos hablando de física. Ya cuando hacemos la transición a la mecánica analítica de Lagrange, pues el grupo de transformaciones que la caracteriza y que es de donde sale toda la parafernalia formalista que viene acompañando esta mecánica. El grupo que la compone es el grupo de los difiomorfismos, el grupo de las transformaciones de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas. Se les llama así, coordenadas curvilíneas. Y se hace uso de este grupo. Las ecuaciones de Lagrange son invariantes ante este grupo. Invariantes quiere decir que si nosotros cambiamos de coordenadas, pues las ecuaciones de Lagrange siguen teniendo la misma forma. Las coordenadas en realidad no importan. Las ecuaciones de Lagrange valen para cualquier conjunto de parámetros que utilicemos para describir el sistema. Las ecuaciones de Newton cambian de forma cuando cambiamos de un sistema de referencia en reposo a uno que se está moviendo. Las de Lagrange no, siguen siendo las mismas. Por el grupo que las rige, que es el grupo de los difiomorfismos. Entonces esas son, de hecho no son invariantes, son covariantes. Cuando nosotros utilizamos el grupo de Galilei ante las ecuaciones de Newton, también estas son covariantes, aunque generalmente, como están igualadas a cero, esa covarianza lo que nos dice es que en todos los sistemas de coordenadas pues va a seguir siendo cero y podemos, mientras las coordenadas sean independientes. Ya cuando las coordenadas no son independientes, pues aparece lo que se denomina las constricciones. Bien, pero eso es lo que rige las ecuaciones de Lagrange. Se hace así, se introducen lo que se denomina coordenadas curvilíneas o coordenadas generalizadas cuando queremos simplificar el conjunto de constricciones que tiene el sistema. El concepto de constricción es muy sencillo y aparece siempre en mecánica. Por ejemplo, cuando yo sostengo esta pluma así a esta altura, la puedo soltar. Véase, se suelta.
Cuando yo la tengo a esta altura, hay una constricción que impide que se mueva. ¿Cuál es esa constricción? Bueno, es obvio, es mi mano. Esa es una constricción. Las constricciones ejercen fuerza sobre los objetos. Son fuerzas. Generalmente lo que tenemos son superficies y esas superficies suponemos que ejercen una reacción normal sobre los objetos que se colocan en ellas. Esa reacción normal impide que se hundan. Así, si nosotros tenemos esta superficie, coloco yo aquí este objeto, ¿qué es lo que impide que se hunda? Una fuerza normal que hace que se quede ahí, si es que acaso se queda ahí. Si se mueve sobre esta superficie sin salirse de ella, digamos aquí tenemos un punto y se mueve así, sin salirse de la superficie, lo que lo mantiene al punto sobre la superficie son las reacciones normales. ¿Cómo damos cuenta de ellas? Bueno, introducimos el formalismo de Lagrange. Las coordenadas generalizadas no son otra cosa que una parametrización de las ecuaciones del movimiento con ayuda de las ecuaciones que definen la superficie. Y una vez que tenemos eso, pues ya podemos encontrar con ayuda del famoso principio de D'Alembert, pues las ecuaciones de Lagrange, ya la forma de estas ecuaciones, que no se parecen a las de Newton. La forma característica de las ecuaciones de Lagrange es la que les permite ser invariantes ante este grupo de difeomorfismos de cuando transformamos una superficie en otra o cuando simplemente cambiamos de descripción de una misma superficie, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, etc. Luego viene, aquí todavía vemos algo, algo intuitivo en las ecuaciones de Lagrange, superficies sobre las que están moviéndose los puntos. Ahí pues todavía vemos algo. Pero cuando pasamos al formalismo hamiltoniano, la razón para pasar al formalismo hamiltoniano no nos queda muy clara hasta que nos lo explican. El grupo de transformaciones que rige al formalismo hamiltoniano ya no es el grupo de los difeomorfismos. El grupo de los difeomorfismos o transformaciones puntuales solamente va a afectar las coordenadas que describen al sistema, sus coordenadas. El grupo que describe a las ecuaciones de Hamilton se denomina grupo simpléctico o grupo de transformaciones de contacto. ¿Por qué se llama así? Porque las transformaciones de las ecuaciones de Hamilton que involucran las ecuaciones de Hamilton son más generales. Son más generales porque no nada más afectan a las coordenadas, sino también a las velocidades generalizadas. Cuando hacemos una transformación de contacto, se llama de contacto, se preservan también los elementos de contacto a la superficie. En el caso de la ecuación de Lagrange, pues estamos moviéndonos sobre una superficie y cuando hacemos una transformación de esas, pues las normales, nada nos garantiza, por ejemplo, tenemos esta superficie, tiene una normal así, nada nos garantiza que cuando lo transformemos, pues la normal no cambie de dirección o haga algo. Sin embargo, en las ecuaciones de Hamilton, las transformaciones se llaman de contacto porque preservan los elementos de contacto. Los elementos de contacto de una superficie son los vectores tangentes y los vectores normales. Entonces, cuando hacemos una transformación de contacto, se mantienen los contactos a las superficies. Esa es la importancia o esa es la interpretación geométrica de las transformaciones de contacto. Cuando se explican así y nosotros vamos a ver los libros, por ejemplo, si buscamos aquí que nos explique las transformaciones de contacto, también se llaman transformaciones canónicas. De hecho, las transformaciones de contacto son más generales que las transformaciones canónicas. Las transformaciones canónicas son un caso particular, lo que se llama transformaciones de contacto cilíndricas inhomogéneas. Así les llama Andrew Russell Forsyth en su libro sobre ecuaciones diferenciales. Las transformaciones canónicas son
transformaciones de contacto cilíndricas inhomogéneas, que son un caso particular de las transformaciones de contacto homogéneas. Pero bueno, eso no nos lo platican en los cursos de mecánica. Lo que nos platican, si nosotros vemos el caso de, si nosotros vemos el libro de Arnold, lo primero que nos va a enseñar es el formalismo de Cartan, el formalismo de las formas diferenciales. Capítulo 7. Después nos va a hablar de las variedades simplécticas. ¿Qué son las variedades simplécticas? Las variedades simplécticas son aquellas que, así como las variedades riemannianas tienen una métrica adjunta, las variedades simplécticas o superficies simplécticas, las variedades son generalizaciones de las superficies. Las superficies simplécticas, aparte de una métrica, en caso que tengan una métrica, tienen lo que se denomina una forma de volumen o forma simpléctica y la preservan. Así como en la geometría de Riemann existen las isometrías que preservan la métrica, en la geometría de contacto o geometría simpléctica existe el volumen o volumen simpléctico y las transformaciones preservan ese volumen. Y de ahí se deduce, de esa preservación se deducen los corchetes de Lagrange, los corchetes de Poisson, los invariantes integrales de Liouville, etcétera, las ecuaciones de Hamilton. De hecho, las ecuaciones de Hamilton se pueden deducir como la forma infinitesimal de las transformaciones de contacto. Las ecuaciones de Hamilton no son otra cosa que la forma infinitesimal de las transformaciones de contacto. Pero veamos lo que nos dice Arnold. Se va a lo que son las variedades simplécticas, la geometría simpléctica, el formalismo canónico y nos define las transformaciones canónicas como aquellas que preservan la forma simpléctica y que están generadas por campos vectoriales hamiltonianos. Así nos lo dicen aquí. Está bien. Buena definición, muy general. Apela a los campos vectoriales hamiltonianos. Pero cuando nosotros vemos otros libros, porque he estado leyendo recientemente conseguí y todavía no lo pago, pero ya lo va a pagar, mecánica de un señor que se llama Fermín Viniegra. Aquí a ver si se ve el nombre. Fermín Viniegra. Lo he estado leyendo fuera de los errores de redacción que son muy comunes en los textos universitarios que no tienen corrección de estilo. Fuera de eso, que no tiene relevancia real, el texto está bien. Define, son tres, este es el volumen 3. El primer volumen, pues la mecánica de Newton, el segundo volumen, pues la mecánica de Lagrange, y este tercer volumen, pues la mecánica de Hamilton. Como ya comenté, en el caso de la mecánica de Newton, pues ahí se ve mucha física con los grupos, todo eso, el grupo de Galilei. En el caso de Lagrange ya aparece puro formalismo, pura conveniencia, diría uno, porque introducimos el grupo de transformaciones de punto para hacer transformaciones de punto difiomórficas, es decir, diferenciables muchas veces y continuas. ¿Por qué introducimos las transformaciones de punto? Pues nada más para tener ecuaciones similares, no estar cambiando o calculando la forma de la ecuación en cada sistema de referencia, sino para tener las mismas. Parece una cuestión de conveniencia, no parece haber mucha física. Y cuando vemos las ecuaciones de Hamilton, seguimos con los mismos argumentos pragmáticos, porque no le vemos mucha física así como que inmediata al formalismo hamiltoniano. Parece un formalismo. Y además, si bien el formalismo de Lagrange, cuando cambiamos de sistema de referencia, podemos decir, a veces simplifica la forma de las ecuaciones y nos ayuda a resolverlas, cuando nosotros vemos el formalismo de Hamilton, se nos suele decir que en estos formalismos las ecuaciones diferenciales permanecen las mismas, permanecen igual. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ponerme a estudiar formas diferenciales? ¿O por qué tendría que estudiar álgebra lineal, transformaciones, todo eso, que es muy pesado? ¿Por qué tendría que estudiarlo si voy a encontrar ecuaciones diferenciales igual de insolubles en todos lados? Aquí lo explica de manera muy colorida el señor Viniegra. Por eso recomiendo que lo lean.
aunque la definición que da de transformación canónica a mí, pues en lo personal me parece que es insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque define la transformación canónica como aquella que preserva la forma de las ecuaciones de Hamilton. Las ecuaciones de Hamilton no son otra cosa que la forma infinitesimal de la transformación de contacto. Entonces sería mejor definirla como eso, la forma infinitesimal de las transformaciones de contacto, y a las transformaciones de contacto como aquellas que mantienen invariante pues al volumen de fase o volumen simpléctico. Pero bueno, cada quien su estilo para dar sus clases. Lo que quería comentar es que da una explicación muy vívida de por qué son importantes las ecuaciones de Hamilton, porque en ellas podemos identificar simetrías. Desde las ecuaciones de Lagrange se pueden identificar simetrías, y en las de Hamilton se pueden identificar más fácilmente las simetrías. Y con las simetrías podemos resolver el problema. Si tenemos suficientes simetrías, el problema queda resuelto. Tener muchas simetrías es lo que define lo que se denomina un sistema integrable de Liouville en la mecánica clásica. Muchas gracias.